Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía. Advertencia. Este programa expresa opiniones de la neurodivergencia, por lo que no es apto para personas sin criterio. Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Las voces que escuchamos, hoy con un invitado muy especial, que todos conocemos, pero que siempre está tras de cámara. Y ahora decidimos que tenga su espacio para que conversemos sobre cosas que han sido muy contingentes la última semana. Así que un aplauso, un aplauso para Hernán Capitán, el Hernán. Así que hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Somos Afectomanía y vamos a hablar de la decisión dentro de los sistemas psicóticos, o sea, dentro del sistema psiquiátrico, de la decisión de qué tratamientos puedo tomar, qué tratamientos no quiero tomar, en qué situación tengo que estar para poder decidir y en qué situación no soy válido como persona para tomar ciertas decisiones. Y ahí no sé si quieres comentar algo al Sí, yo respecto. creo que primero ahí introdúcete. Claro. Preséntate para quien no te conoce. Bueno, ya me presentó la compañera Hernán. Bueno, durante esta semana se culminó un proceso de un adolescente que nosotros estuvimos acompañando, un compañerito, ¿ya? Terminó el juicio que había iniciado un hospital en contra de su madre por negligencia. Pero esta historia tuvo otro hito importante que fue un fallo de la Corte Suprema en el cual se estableció que si es que el hospital quería persistir en su orientación de realizarle una terapia electroconvulsiva, más comúnmente conocida como electroshock, debía contar con el consentimiento y la autorización de este adolescente. Nosotros lo acompañamos en todo el proceso, desde que salió el primer fallo de la Corte de Apelaciones, que nos enteramos por la prensa de esta situación, que su madre se oponía a la TEC, él también se oponía a la TEC, y lo acompañamos no solamente en el ámbito judicial, pues también lo acompañamos en el ámbito personal, familiar, y también lo acompañamos en todo lo que fue el juicio en el juzgado de familia, que fue bastante desgastante, porque aparte de tener que estar peleando con el sistema hospitalario para que te respeten, digamos, tus preferencias de tratamiento, tener que además estar defendiendo a tu madre, a tu propia madre, o acompañando a tu propia madre en la defensa, porque se le está acusando de negligencia maternal por haberse opuesto a este tipo de tratamiento, fue algo doblemente duro. Entonces esto pone como sobre el tapete una discusión que yo creo que debiera realizarse de manera amplia en toda la gente que está interesada en los temas de salud mental, y que tiene que ver con el respeto al consentimiento en materias de orden psiquiátrico. Yo creo que sobre eso trata, digamos, nuestra conversación de hoy. Exacto. O sea, igual yo encuentro que escala pesado porque, por ejemplo, igual por los antecedentes ellos dijeron que no antes. Entonces, igual, pues como que haya subido el tono hasta llegar a un juzgado, hasta llegar a que la ley se haga la realidad para que una persona tenga su humanidad de tratamiento en el que él se sienta más cómodo porque él no estaba fuera de sus capacidades de aceptación hasta hacia qué tratamiento quiere tomar o qué no. Pues, o sea, igual estaba cuerdo, no estaba ido. Entonces igual hubieron alta negligencia y eso afecta de manera grave a las decisiones que toma uno dentro del sistema psiquiátrico. O sea, hasta el momento hasta como que te quieren llegar a obligar. Imagínate, que te obliguen, que te censuren, que te respondan con cosas discriminatorias, que te digan, no, tenés que hacerte un test, más encima una persona de menor edad, cosa que no tiene su cerebro desarrollado, y hacerlo directamente de esa forma electroconvulsiva sería fuerte, es un tratamiento
de gravedad, pues, o sea, podéis perder la memoria o algún tema cognitivo. No, y aparte que es muy como imponerla a toda costa, como independiente del argumento que uno pueda presentar, como al final es simplemente como quitarte el derecho de decidir, po. Yo creo que a mí me impacta mucho igual esto porque yo creo que si ya es difícil como lo que, no sé, por lo que hemos visto nosotros con la declaración de voluntad anticipada o el consentimiento en general en usuarios cuando somos mayores de edad, en psiquiatría infantil yo siento que el doble de abusivo, como, o sea, al final es casi que las niñeces no tienen ninguna opción de decidir Sí. y las opciones de cuestionar ese consentimiento yo creo que se duplican, pero así, caleta. No sé qué Sí, pensáis pues, tú. en la Corte Suprema, el fallo que salió en enero, perdón, salió en diciembre del 2025, y una de las cuestiones muy importantes que se consignó es que en Chile, a partir de los 14 años de edad, los adolescentes tienen que dar consentimiento informado. No solamente dar su opinión o asentimiento en compañía de sus padres, sino que ellos tienen el derecho de dar ellos la autorización para realizarse o no un tratamiento. Y esto surgió a partir de la Ley de Identidad de Género. ¿Ya? A partir de allí se estableció en nuestra legislación que los adolescentes desde los 14 años tienen este derecho. Es relativamente nueva igual Es la relativamente ley de nuevo, identidad de sí, género. sí, es relativamente nuevo, pero ya existía al momento de que el hospital intentó hacer el procedimiento. Y es muy significativo los argumentos que daba el hospital a propósito de lo que dice Nico, porque cuando en algún minuto en el sistema judicial se preguntó si acaso el adolescente había dado su autorización, el hospital presentó un escrito en la Corte Suprema donde decía que, dada su condición mental, él no estaba en condiciones de manifestar su consentimiento. Entonces, claro, es como que ellos presumen que una persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico no tiene capacidad jurídica para manifestarse su voluntad, cuestión que es totalmente contraria a la Convención sobre Derechos de Discapacidad que firmó Chile, que está vigente, que es un tratado internacional, que incluso es totalmente contrario a las directrices que da Senadis. Claro. Y entonces tenemos una brecha entre lo que es la legislación de los últimos años, que es bien protectora de los derechos de los pacientes, y por otro lado una práctica biomédica. La otra vez una amiga me decía, más que modelo biomédico, el poder biomédico, digamos, una práctica del poder biomédico de, como decía Nico, instalar su parecer, su opinión a toda costa, es decir, como que las personas Sí. fuéramos objetos a su disposición y que ellos pueden decir, esta persona se le hace esto aunque no quiera, digamos, aunque no quiera, tiene que hacérselo. Y bueno, se daban argumentos súper exagerados a propósito de lo que dijo ahora el presidente Cacas. Argumentos como hipérbole, ¿ya? Todos los argumentos eran exagerados y todos los argumentos eran como si no se le aplica la TEC este niño va a morir, este niño no está pudiendo comer, esta señora es negligente. Incluso se llegaron a hacer aseveraciones súper poco éticas porque ella nunca estuvo en evaluación, de que como ella se oponía a la TEC, digamos, y tenía algunas otras debilidades como en el trato, tal vez, a veces con el adolescente, se planteó que podía tener un pensamiento psicótico o que tenía TOC. Claro, se agarraban de esas cosas. Y el hospital pidió directamente al Tribunal de Familia que ella se practicara exámenes psiquiátricos. No, y aparte igual Fue la mira dentro de lo psiquiátrico es súper estrecha, o sea, no te deja decisión, no te deja punto de vista. Sí. Y pucha, o sea, imagínate, él llegó a juicio. Imagínate Claro. las personas que han sido pasadas a llevar sobre su decisión de tratamiento y de su consentimiento sin que nadie sepa. O sea, debe haber un abuso muy grande de poder. O sea, y aparte igual, o sea, yo he visto a personas que le han hecho el test
Y es borrón, borrón, cuenta nueva, borrón, cuenta nueva, borrón, cuenta nueva. De repente hasta 16 sesiones, 13 sesiones. Y es brutal porque las personas llegan desgastadas, después te preguntan, oye, ¿qué pasó hace 2 horas? Oye, ¿por qué estoy aquí? Entonces imagínate, para esas personas con las que yo lo viví, tenían 20, 30 años. Pero yo encuentro que si tú le hacías a un niño Sí, es grave, o sea, a la humanidad, o sea, y aparte que ellos, es cruel. es cruel, claro. Y igual yo quiero saber como más o menos tu punto de vista en el momento en que se concilió esa decisión de que ese niño fuera defendido por la ley Mm, y el transcurso que tuvo que haber pasado por la discriminación de su entidad, o sea, es como el sí, papel de voluntad anticipada que te da tu decisión y te da tu humanidad. sí. Mm. Mira, en realidad fue todo muy accidental porque nosotros nos enteramos por la prensa, como mucha gente, cuando salió el fallo en la Corte de Apelaciones de Santiago, que acá hay negligencia del Estado a muchos niveles, porque a ella la defendió una corporación de asistencia judicial que no presentó el informe cuando el hospital recurrió de protección. Ella tenía que haber presentado un informe explicando por qué ella se estaba oponiendo al TEC. La corporación no lo presentó, a la señora le pasaron una multa por no haber presentado el informe, que no era responsabilidad de ella, Sí. sino que de sus Claro. abogados, que también eran del Estado, igual que el hospital, digamos, es algo muy absurdo. Y luego, cuando fueron los alegatos, no se presentaron a alegar los abogados de la corporación. Entonces, claro, el hospital corrió solo Guau. y el fallo de la Corte de Apelaciones fue contrario a la señora. Y lo que sí hicieron algo bueno en ese momento los abogados de la corporación fue apelar. ¿Ya? Una apelación bien simple y todo, pero en términos formales, procesales, te Hicieron permitía el ir a la Corte trámite. Suprema. Y te da Claro. tiempo igual de Te da reaccionar. tiempo. Entonces, ahí salió la noticia en la prensa. Nosotros en el grupo, no me acuerdo quién la trajo, nos enteramos y dijimos, no, esto es grave, veamos cómo podemos ayudar de alguna manera. Y ahí nos metimos a internet. Y otra de las negligencias que habían cometido los abogados es que la causa no estaba reservada, siendo un menor de edad. ¿A ¿Ya? qué te refieres con La reserva? causa no estaba reservada de manera que cualquier persona que se metiera al Poder Judicial podía encontrar la causa Y leerla. y leerla entera. Aunque fueron Le- No había Aunque, claro, no confidencialidad. había ninguna confidencialidad. Y siendo que es una causa que debió haber o sea, una sido exposición grave igual total. dentro Sí, de... po. Yo cacho que igual eso es como para poner su autoridad del psiquiátrico, o sea, para imponerse ante otras situaciones que sean similares, pues, ¿no? Sí, po, Se sí, puede po, es llevar algo a ese... que, claro, es algo que, como decías tú delante, además, nosotros a través de ese error, por un lado, o negligencia, esa negligencia o error nos permitió acceder a información que finalmente pudimos llegar donde la señora, porque nosotros, como la causa no estaba reservada, pudimos ver dónde vivía, a ese nivel. Tú pudiste ver dónde vivía, Somos gente viva. y vimos la información y fuimos a su casa y le dejamos una notita que Vale. éramos de Afectomanía, que éramos un grupo de apoyo mutuo que nos interesaba apoyarla. Y ahí empezamos un contacto, pero como bien dices tú, hay que relevar la peligrosidad que este tipo de procedimientos súper vulneratorios para la infancia se sigan repitiendo. Sí, Porque eso. este chico nos contaba a nosotros que mientras nosotros lo defendíamos y él se ponía la TEC, a muchos otros niños y niñas le aplicaban electroshock sin preguntarle, preguntándole solo a los padres, ¿no? Claro, porque pues, si no habría salido en las redes públicas o en las noticias, nosotros no nos habríamos informado y tampoco podríamos haber dado luz a que se abusa dentro de ese psiquiátrico, la autoridad dentro opresora, o sea, es crítica. Pues, y yo igual recuerdo que en algún momento me habló y me decía que llegaban así borrados, que le decían que no se acordaban de nada, Sí, po. que la cara le cambiaba, el ánimo le cambiaba. Sí, po. Y pucha, igual tengo algunos conocidos ¿cómo es esto? Que no pueden después desarrollarse de forma natural en el estudio, por Les ejemplo. afecta para siempre. Sí, o les Sí. afecta para siempre. O las cosas cognitivas como el compartir, o tienen que quedar como contigo, o con algún síntoma secundario negativo. Sí. De repente más de uno. Entonces igual que esa persona haya vivido eso de tan cerca, igual
debería haber sido público de alguna manera para que se entienda que se está pasando a llevar no solamente a él, sino que a todas las personas, todos los niños que están ahí. También yo creo que hay como una cuestión que va como muy a la par de la cuestión de la práctica médica, de como simplemente no preguntar o preguntar y hacerlo igual, Lo que decías sino tú de en la que, conversación. de que hay algo como inculcado igual de que de repente uno ni siquiera sabe que puede oponerse. Es verdad. ¿Cachai? Entonces, y sobre todo me imagino yo siendo menor de edad y sintiéndose también en una situación súper vulnerable, incluso la mamá, como yo creo que ese, claro, fue el primer paso, pero todos esos niños y niñas que igual hicieron la TEC, capaz que ni siquiera supieron que podían decir que no, po. Y también por eso yo creo que escaló tanto la situación, porque este compañero nunca se dio. Entonces, y por eso también tan largo el proceso y Sí. tan... Porque ¿Cuánto fue nunca el se proceso? dio. ¿Cuánto Po. duró más o menos? Él Como- estuvo como 8 meses en el 8 hospital. meses. Sí. No, Ahora está en hospital de día. Fue dado de alta. Pero el proceso judicial son más meses, po. El proceso judicial son más meses porque él tuvo una hospitalización anterior y Claro. ahí empezó el proceso judicial. Claro. O sea, él estuvo internado todo ese proceso. Sí. En vez de haberlo... Estuvo internado pasado un de tiempo, afuera. después salió, después cayó internado de nuevo y el proceso seguía. ¿Y Claro. por qué volvió a ser internado? ¿Por algún síntoma secundario de la psicosis? O... Sí, él en el primer, que eso es interesante porque en el primer brote, que él lo tuvo a los 13 años, él no adquirió como certeza de que lo que le estaba pasando era algo crónico y era un padecimiento que iba a continuar y que era algo como estructural, como cuando te dicen tenés diabetes, como que hay que tener diabetes para siempre. Entonces, él, al no convencerse del diagnóstico que le dieron, que era esquizofrenia, no tomaba los medicamentos. Entonces, él, a veces la mamá le daba los medicamentos, él los guardaba en la boca y después los botaba, o pasaban días que no se los tomaba. Y conversando con él, nos explicaba que por un lado no creía y por otro lado no quería creer. Eran dos cosas. Chau. Es Era que como, sí, porque... una negación. Claro, igual, po. Imagínate, él tiene 14. Sí, y pues yo imagínate. tengo 32 años y ahí me ha costado 4 años aceptar que yo tenía un problema psicótico. No, O sea, el hecho de aceptarlo, de la manera que lo aceptáis, en cómo lo viví, y él, o sea, en el tiempo corto que estuvo viviendo su enfermedad y aparte de la manera de ser expuesto, Sí. o sea, él obviamente negaba cualquiera de las situaciones porque se veía en una encrucijada de ¿qué me están negando saber de mi persona? ¿Por qué me están tratando de esta manera tan violenta? ¿No? Sí. Y perfectamente Socialmente. él podría haber sentido que era una manera también de violencia hacia él, po. Sí, Si sí. ya era un contexto traumático, Es verdad. como que obviamente iba a estar en un estado de negación, y aparte que nosotros lo conversamos en algún momento, igual estaba muy solo. Sí, po. Entonces, cuando uno no tiene ninguna red de apoyo, Sí. enfrentar un diagnóstico así, yo no Solo sé, contra el me mundo, imagino sí, que es como, no, claro. Difícil. Cuando nosotros empezamos a tener contacto con ellos, primero con la mamá y después con el chico, acordamos hacer una reunión con un compañero, con Lorenz, de Vivir Psicosis, y este chico, para que Lorenz le transmitiera un poco su experiencia, que era muy parecida a la de él. Y le contó pues, que él también había tenido brote cuando era muy adolescente, que también no había querido creerlo, que también no se tomaba los medicamentos, que los escondía, que también se descompensó, que cayó y cayó muy mal, y que todo el proceso de rehabilitación fue lento y que hoy día estaba teniendo un esquema que le estaba haciendo bien, un esquema farmacológico, pero él sabía que a lo mejor tenía que adecuarlo, que eso podía variar, pero que él ya sabía que tenía como una condición crónica que tenía que, de la cual ocuparse, y eso se lo transmitió ahí. Este chico le preguntaba qué es lo que hacía él. Bueno, Lorenz estudia en la U,
le contó, lo cual a este chico lo puso muy feliz porque le dio una Claro. perspectiva. Sí. Y esperanza también, claro, una po. esperanza así como, o sea, yo puedo tener esta enfermedad y puedo seguir teniendo mis sueños porque él igual quiere estudiar Sí. en la universidad. Entonces, claro, yo creo que ese momento fue un momento, como se dice, bisagra, fue muy importante. Y así como ese momento han ocurrido muchos otros en que, como dice la señora que es bien creyente, angelitos aparecen, angelitos y aparecen angelitos a apoyarlo, digamos, Sí. personas que son gente de una condición humana más rica, más solidaria, fraterna, un poco como el mundo que queremos construir, ¿no? Sí. Sí, igual, por ejemplo, hablando de Lores, igual yo creo, o sea, enfatizar también que, por ejemplo, da lo mismo qué edad tengas tú. O sea, si tú no estás en representarte con tu consentimiento claro, en cualquier situación te pueden dar cualquier tratamiento. Si tu familia toma la decisión de que es clozapina, es parapiridona, es Modecate o el TEC, tú estás ahí ¿cómo se llama? A ser como sujeto de experimentación, como Claro. un ratón de laboratorio, sin que tú digas, sí, yo quiero esto, o sea, no tenés voluntad ni decisión dentro del sistema psiquiátrico. Entonces es mucho más crítico porque los primeros brotes, o sea, tus padres o tus cercanos no saben qué es lo que significa esquizofrenia o bipolaridad o múltiple personalidad o como es esto, depresión. Entonces de repente puede haber hasta un mal ¿cómo se malversa el síntoma que te Correcto, dan? claro, ¿Cachai? claro. Entonces de repente con los años te dicen, no, tú no tenías esquizofrenia. Después de 10 años te dicen, no, tú Tenía ahí otras cosas. tenías otra cosa, tenías Claro. depresión, ¿cachai? Claro. Pero eso es un O proceso largo. juntado con insomnio. Mm. Y con eso, entonces igual hay personas que le han cambiado más de 3 veces o 2 veces su enfermedad, o sea, por ejemplo, no sé, autista, o te van cambiando a cada rato tu identidad. Entonces, estáis expuesto y sobre todo si los primeros brotes no tenías conocimiento de qué es lo que pasa por tu vida. Entonces igual es fuerte y es hiriente porque es muy brusco el tratamiento psicótico con uno mismo. Y pucha, yo ahora he aprendido con la experiencia ya de 10 años que es mejor ir de forma voluntaria, aunque sea por un pequeño preocupación que tengáis de tu persona, es mejor ir y afrontarlo que dejar pasar tiempo, porque al dejar pasar tiempo perdí cualidades de tu persona. Y saber que Entonces, hay derechos. sí, pues, y Saber, y hay que estar informado cuando sobre vais eso. con voluntad anticipada, o sea, cuando vas tú por voluntad propia, es diferente el trato. Y también, sobre todo, si después con el tiempo te das cuenta de que tu familia nunca ha estado a la par de tu idea o de tus consentimientos o de que ellos no se han informado ni siquiera de la enfermedad, mejor hacer un papel de voluntad anticipada y que el papel de voluntad anticipada te haga ser una persona con derecho y voluntad de qué tratamiento quieres seguir y qué tratamiento no quieres seguir. Y eso lo hace un tutor médico, perdón, que pasa a ser tu representante médico. Y eso puede ser un amigo, un familiar, un tío, una tía. Entonces, ¿qué hace eso? Que tú te sientas humano, que sientas que estás protegido bajo tus normas. O sea, igual, por ejemplo, la otra persona que te esté defendiendo puede decirte, no, no me parece esto, no me parece esto otro, pero al conversarlo, al llegar a un acuerdo, a decir sí, en esa situación, cuando llegue a esa situación, lo voy a plantear como tú querías y voy a luchar para que tus decisiones sean respetadas, pero si llega el momento crítico, vamos a tener que hacer este tratamiento. Entonces Claro. también hay que tener a las personas que tú conocís dentro de tus decisiones, de tu comprensión humana, por ejemplo, como un hermano, un papá o una tía que te acompañen, porque tienen que, aparte del papel de voluntad anticipada, tienen que haber dos personas que sean, como son, Testigo. testigos. Entonces, por ejemplo, mi voluntad anticipada es con una persona que no toma medicamentos, porque me interesa mucho su opinión dentro de lo que puedan decidir
Y la otra es la única persona que se informó en los momentos más críticos de mi vida, que fue mi hermano, Francisco, y Hernán es mi tutor médico dentro de la voluntad anticipada. Entonces igual eso para mí es una tranquilidad porque si caigo en crisis, ellos me van a ayudar. Y aparte igual, por ejemplo, cuando uno está adentro, ya decís, pucha, tengo un acompañamiento de por vida. Esos niños que están en ese psiquiátrico, llegar con esa información y que ellos también puedan decidir, porque de repente los padres cometen errores por falta de Por la información. desinformación, Sí, claro. Sí, ahí hay dos cosas que es importante. Una que nosotros como colectivo hemos estado discutiendo el tema de la voluntad anticipada con un hospital, que por resguardo del mismo proceso no vamos a decir cuál es, y en el cual ha habido mucha resistencia del mundo psiquiátrico, de los psiquiatras, a aceptar este instrumento que existe desde el año 2021 por una ley, la ley 21.331, que estableció esta posibilidad de otorgar una declaración de voluntad anticipada, y los médicos consideran que no, que las personas no pueden decidir sus tratamientos, digamos, que son ellos los que tienen que decidir sus tratamientos. Entonces no entienden por qué una persona que llega a una urgencia psiquiátrica a hospitalizarse va a poder estar decidiendo su tratamiento. Claro. O sea, y se oponen, digamos, se oponen, y bueno, vamos a tener que ver ahí, sobre todo el hospital, va a tener que buscar una fórmula para esto implementarlo, pero que hay una resistencia ahí del modelo psiquiátrico, pero llegó el hecho de que ellos quieran tomar la decisión en contra de ti. O sea, tú decís, no, yo no quiero que me hagan inyectables. ¿Por qué? Porque me voy a contaminar mi cuerpo. ¿No es cierto? Por ejemplo, hay gente que es vegana y ese tipo de cosas y que te inyectan un remedio, va contra tu voluntad, pues, contra tus decisiones de vida, o sea, como tú te proyectáis toda tu vida. Y, ¿cómo es esto? Es fuerte porque no te están dejando que el papel de voluntad anticipada sea propio, sino que va a haber un psiquiatra detrás del seguimiento que te va a decir sí, que no, o que te va a abrir puertas, te va a cerrar puertas. Entonces va a haber decisiones en contra, y cuando usted llegue la otra persona que te tiene que acompañar, va a haber un conflicto dentro de todo eso. En cambio, de hacerlo más humanitario y más... eh, de contención hacia la persona que decide tener un papel de voluntad anticipada y te lo niegan. Por ejemplo, cuando uno decide morir por voluntad, los cuidados paliativos. sí, los cuidados Claro. paliativos, por ejemplo, eso por voluntad propia. Sí. Aunque capaz que esa persona tú puedes decir, no, es que no está en sus cabales, pero él puede decidir. Sí. No sé, por ejemplo, las personas que donan órganos es también un papel de voluntad anticipada y él está en todo su derecho de decir que sí, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿por qué siempre en lo psicótico la persona que es tratada es mirada en menos? ¿Cachai? Porque en todos los otros papeles de voluntad anticipada o decisiones médicas son respetadas, ¿cachai? Es verdad. Sí. No, y aparte yo creo que igual eso es como, bueno, todo lo que hemos conversado, como que demuestra igual que el enfoque desde donde trabajan es desde la prepotencia, po. Como que, incluso como yo creo que esas cosas que hablábamos como de cuando uno se niega en este proceso como de duelo, igual cuando uno sabe que tiene una enfermedad, porque al final es un duelo también, Sí, po. po. Lo ocupan en contra si pueden, po. Y En adem- este caso ocuparon Y todo lo que pudieron en además, y además es contra. una verdad que se presenta como incontrarrestable y como Claro. única, y como que no se equivocan. Sí. Cuando todo el mundo sabe que la medicina se equivoca muchas veces y la psiquiatría está como 3 pasos más abajo de la medicina. Entonces, si la medicina se Sí. equivoca, la psiquiatría se equivoca mucho más, porque no tiene ciertos criterios de validación que sí tiene la medicina, y además está trabajando con la mente humana, Claro. que es una cosa mucho más compleja que trabajar con el hígado, con el riñón, con el corazón. Es otra cosa, es una cosa que tiene otra forma de operar, digamos. Entonces, claro, es como súper violento que ellos se sientan con la verdad. No, y Y aparte, una por ejemplo, diversidad mucho más grande, la po. esquizofrenia, por ejemplo, no saben de dónde viene, no saben cuál es su raíz. Entonces son puras hipótesis. Bueno, cuando la primera vez que nos juntamos con el compañerito, yo le pregunté pues, por qué no quería hacerse la TEC.
Y él me dijo que había estado investigando en internet, ¿ya? Ah. Porque los médicos igual creen que la gente como que vive en otro planeta, ¿cachai? La chusma Y él, inconsciente. claro, la chuma inconsciente que no sabe, nosotros sí sabemos, en cambio él no sabe. Y él dijo que había estado investigando en internet y que mucha gente contaba ahí que perdía la memoria, que se afectaban sus sentimientos y que además él había visto a otros compañeros del hospital que le hacían TEC y que quedaban mal. Él los veía que quedaban mal. Pues entonces él dijo, no, yo no quiero quedar igual que ellos, así como... Él me lo dijo así textualmente, quedan como tontos, porque esa era su impresión al verlos llegar del TEC. Claro. Como que llegaban así, llegaban a dormir a mi lado, y así como todas sus funciones subjetivas, como la emoción, la rabia, las ganas de hacer cosas, sus sentimientos, todo bajaba así como un 30%. Entonces, claro, si todo baja un 30%, también bajan los síntomas, obvio. ¿No? Entonces, Y aparte, por ejemplo, el TEC no significa que te hayáis sanado. no, vos, después O sea, sí. después de todos esos efectos secundarios, podéis volver a revivir los mismos síntomas Total. que teníais antes de que te hagan el TEC. Entonces es una cosa así como... Es muy importante eso porque, Sí. por ejemplo, hay un estudio que lo podemos subir con un link en un drive. Para que pinche aquí. Claro, pinche acá mismo. No, pero abajo. Ahí, claro. No, un estudio que hizo el MinSal en primer brote de esquizofrenia y muy interesante porque comparó grupos de personas con primer brote que tomaban clozapina con un grupo que tomaba clozapina y además le hicieron TEC, terapia electroconvulsiva, las dos cosas. Entonces, los distintos factores de mejoría era como alto, moderado, leve y muy bajo, la mejoría, ¿ya? ¿Vale? Y eran como 6 factores del estudio. Y se comprobó que en los 6 factores, las personas que se le aplicó TEC, la mejoría era muy baja. Es decir, que la mejoría que ellos experimentaban era producto del medicamento, de la clozapina y no de la TEC. Claro. Entonces a veces le dan una combinación de tratamientos farmacológicos además de la TEC y muestran a la TEC como que la TEC le produjo Claro. la mejoría y no es así. El placebo. El placebo, porque hay, Sí. hay estudios comprobados. digamos. ¿No? Y por ejemplo, antiguamente antes no se ponía anestesia directa a las Claro, personas cuando que la era- hacían, claro. la hacían antes. Pues entonces Sí, imagínate y era más el correcto. desgaste que tuvo que haber tenido el cuerpo después de esa estimulación es hardcore. Ah, Bueno, por eso- ejemplo, sí. igual después, por ejemplo, cuando ocuparon anestesia, yo escuché historias que de repente te adhieren concepto de sobreexposición a consumos de droga, porque te deja con angustia. Ah, sí. Es tan fuerte que te deja con angustia, o sea, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar. Después imagínate salir del psiquiátrico y te metías a la droga por Claro, un estáis más tratamiento sobreexpuesto. sobreexpuesto. Igual Y aparte, igual, un poquito, por ejemplo, la crítica que está la familia al verte, ya no es igual cuando antes tú eras, el que no estaba con la esquizofrenia, el que se reían contigo, compartían contigo, te tiraban tallas, te invitaban a comer. No, pues, ahora tenía una enfermedad. Ah, claro, cuando ¿Cachai? ya tenía el diagnóstico. Y ya las personas, no, tus familiares no te tratan igual, tus Mm. cercanos no te tratan igual, tus Cambia amigos todo. no te tratan igual. es que es parte del estigma. Sí, pues entonces, ¿a dónde caes tú mejor? A la calle, al consumo de drogas, a apaciguar esa sensación de soledad. Sí, pues. Yo quería mencionar eso de los tratamientos farmacológicos porque, claro, este compañero nunca se negó a sus tratamientos farmacológicos. Po. No. Y de hecho yo creo que, o sea, presentó mejoría. Po. Sí, pues es interesante porque cuando él llega al hospital de día, el nuevo médico tratante le dice, sí, te veo harto mejor, la verdad, te veo por de lo que dice acá del informe, yo te veo que ahora estás harto mejor, pero te demoraste 8 meses con el TEC, a los 2 meses te hubieras mejorado. ¿Le dijo Entonces, eso? Le dijo eso el doctor al niño. Entonces, claro, era como que la psiquiatría tiene como una pretensión de mejora inmediata, rápida de los síntomas, pero claro, si te mejoran rápidamente los síntomas, provocando los daños que provoca ¿A qué ese costo? tratamiento, Claro. ¿qué costo? O No, tú tenés que evaluar. y yo me pregunto qué habrá detrás de que quieran hacer el TEC de forma Tan involuntaria, forzado, o sea, claro, forzada. forzado. Sí. No sé, habrá ¿Por qué insisten habrá tanto? plata por entre medio, habrá
No, que nos van a No bajar sé, el video. o sea, Por ser acusación. por ejemplo, el hecho de solamente sentirte poderoso y electrocutar a alguien, o sea, por ejemplo, como cuando estábamos el golpe de estado, la tortura, entonces igual, o sea, qué mente está detrás de lo que están haciendo con las personas? Hay como Sí. hipótesis ahí, hay como, Sí. bueno, en el caso concreto el hospital hace los TEC en una clínica porque no tiene máquina. Entonces el Estado le paga a la clínica, lo que nos informaron nosotros es que el Estado paga alrededor de $1.000.000 por sesión. Por sesión. Sí. Wow. Y son A la 13. clínica privada. A la clínica Son privada. 13, Son 13 por paciente. 13, 16 Sí, sesiones. Entonces, por claro, negocio, deben ser por unos negocio 150 redondo. millones por mes, más o menos, te fijas ahí, así al ojo. Y claro, pues nosotros no nos consta de que de ahí a lo mejor le paguen a alguien, eso no se sabe, pero hay un negocio involucrado, producto también de todo este esquema de privatización de la salud, porque están Sí. tercerizando un tratamiento que lo debiera otorgar el Estado, si el Estado considera que debe otorgarse. Y ahí hay un dinero que se está pagando a una clínica, en este caso de ese hospital. Y por otro lado es lo que dices tú también, que yo creo que el modelo biomédico también desde una perspectiva como más filosófica se instala con una pretensión también de normalización y de controlar los cuerpos. Entonces al modelo biomédico no le vengan con cosas de libertad, que usted no Claro. quiere esto, lo otro, no, pues si el modelo biomédico está para eso, está para controlar los cuerpos, para ordenarlos, adaptarlos y mandarlos rapidito a la fábrica. No, digamos. y de Claro. pasadita, por ejemplo, hay personas que están en el psiquiátrico y llevan años. Y eso es una crueldad. Lo más fuerte que yo he vivido, por ejemplo, yo una vez, hace aproximadamente 7 años, vi a un compañero que estaba grafiteando y dije, bueno, hermano, sea bacán. Y yo dije, te vi súper bien, así en cualquier momento te voy. Y yo ahora hace 8 meses estuve internado y él no ha salido desde hace 7 años. Entonces igual ver esa crueldad, esas personas, o sea, él cambió. Su postura con él mismo ya era como sentimental, o sea, como que era la presión de decir no quiero estar más acá, no quiero estar Y tú más sabes cómo porque eso fue hace un tiempo, porque el otro día salió una noticia que salió el último paciente de larga estadía de ese hospital. El último. Claro, como que, Ay, no. claro. Entonces, como... Yo creo que él no es. Hay más personas, por ejemplo, no quiero decir los nombres, Sí, pero sí, había po. personas que ya 9, 10 años, de los que yo Sí, conocí. ¿Y cómo lo hacen administrativamente? Porque supuestamente no debieran tenerlo ahí tanto Los tiempo. van rotando de sector en sector. Los cambian de Sí, los cambian de sector. Por ejemplo, igual hay un sector para las personas violentas, para Sí. las personas que tienen problemas judiciales, para las personas mayores, para los infantes que llegan de 16 a 18, a 20 años. Y hay demás son siempre separados entre mujeres y hombres, y hay uno que es para los jóvenes que es mixto. Imagínate Pero entrar igual, en ese ciclo. es denso porque el lugar no está ambientado para que tú sientas, oh, qué cómodo, así como qué bonito esto, Sí, que está allá, Claro. ¿cachai? No. Es Sí, todo po. blanco, hospital. es como plano. Y no, Ah, No hay, plano. no hay emociones, Ah, no hay emociones, claro, no hay algo sí. que te, oh, qué bonito, oh, Sí, que me un encontré- adorno, sí, un una adorno, algo superficie. así. Claro. ¿Qué es eso? Entonces como que Una rugosidad. te veí fuera de Claro. tus sentimientos y abrumado por loco. Sí, po. Es todo Imagínate- liso. Sí. Imagínate No, entrar a ese ciclo siendo niño o niña, ¿cachai? Claro. Como, porque claro, Sí. uno también puede tener como una conciencia distinta, o hay visto más cosas también, po, que te pueden dar como un cuero chancho, Te dan más herramientas, sí, es verdad. pero... Tenís más recursos, po, eres Pero, más- pero claro, o sea, siendo niño, yo como que creo que es algo demasiado grave y no se releva lo suficiente. Y lo otro que me decía él, me acordé que me decía, don Hernán, me decía, que era chico, me decía, don Hernán, ¿usted cree que la Corte Suprema, cómo vamos? ¿Ganaremos 70% contra 30 o usted ve 60-40? Me preguntaba así, o yo le decía, no se sabe, le dije, pero estamos haciendo todos los esfuerzos. Y que fue muy Además, incierto en un momento. Fue po. incierto, pero además que
cuando nosotros entramos al caso, como que entramos con todo, digamos, a pegar patada y entregamos como una serie de elementos que eran interesantes para la Corte, yo creo, cuestionando la TEC. Y seguido de eso ocurrió que se hizo parte de la Defensoría de la Niñez. Y la sí, Defensoría de la Niñez también estuvo en contra de la TEC. Y eso fue un espaldarazo súper importante porque ya no era la señora que tenía pensamiento psicótico, TOC, y por eso se oponía a la TEC, sino que estábamos nosotros, estaba la Defensoría de la Niñez, y después la curaduría de este chico que en el juzgado de familia siempre había estado a favor de la TEC. Yo no sé qué pasó ahí internamente, pero una abogada distinta presentó un escrito por la curaduría en contra de la TEC también. Oye, y después, déjame terminar, después la Corte Suprema preguntó al tribunal, porque el tribunal no había dado su opinión, el tribunal había dicho no, pídalo en la Corte, porque es un tema constitucional, no es un tema del tribunal. Pero la Corte le pidió la opinión al tribunal igual, dijo, queremos saber igual, ¿qué opinan? Y ahí el tribunal también dijo, no, nosotros también estamos en contra de la TEC. Entonces, claro, con todas esas opiniones, igual estábamos en una sala que era políticamente complicada, porque es la sala donde estalló la bomba Hermosilla. Esa sala, es la sala constitucional, sí, pues, entonces ahí salió Vivanco, salió salió Simpertigue fuera, y al final, claro, el fallo que salió fue un fallo súper salomónico, porque eran dos integrantes, unos ministros que no son constitucionalistas. Claro. Entonces ellos dijeron, miren, la señora en realidad cometió una arbitrariedad, tiene razón en el hospital, porque aquí los médicos son los que mandan. Entonces sí, la señora cometió una arbitrariedad, entonces hay que acoger el recurso. Sin embargo, hemos constatado que el hospital nunca le pidió el consentimiento no siguió el protocolo, al niño, no siguió el protocolo, entonces no puede hacer la TEC hasta que el niño no dé el consentimiento. Y ahí jodieron, porque el niño no iba a dar el consentimiento, si él está súper convencido de que no iba a hacerse eso. Ahí vino sí una presión, que hay que decirlo, que fue una presión bien indebida, vulneratoria, en la cual el hospital empezó a presionarlo a ella y a la mamá para que se hicieran igual el TEC, después que salió el fallo de la Suprema, para que dieran el consentimiento, lo citaran a reuniones encerronas, como decimos en Chile, con la abogada del hospital, el psiquiatra, el psicólogo, con la señora sola. Incluso una vez la llevaron a una junta médica, así como con 15 psiquiatras, y ella sola, para convencerla. Eso mismo a mí me gustaría, por ejemplo, que ella pudiera dar su testimonio de cómo fue esa charla. Claro. A ver qué información validan ellos dentro de la realidad, y dentro de lo ficticio, que puede llegar a ser un TEC sano o no estar sano. Yo creo que eso da para otro programa. Tenemos que hablar un programa específicamente de la TEC, porque es un tema que, bueno, nosotros lo hemos venido estudiando, pero claro, es como algo que da para hablar específicamente, porque nosotros conocemos cuáles son los argumentos de la psiquiatría. Sí, yo igual los conozco. Sí. Entonces, pero sí, pues. Y también sabemos, claro, los espacios legales, los vacíos humanitarios. Los estudios que hay también, porque hay estudios que te demuestran que no es un tratamiento efectivo y que, bueno, en Chile se aplica para un montón de patologías, para mujeres embarazadas, autismo, ideación suicida. Es como un espectro bien amplio en Chile. Yo creo que lo último súper relevante del triunfo, el apoyo que le van a dar a la mamá. Sí. Porque hasta el momento nunca la habían reconocido como una cuidadora, primero como una cuidadora y segundo como que no estuviera en sus cabales. Sí, po. Entonces... mira, voy a decir algo de eso. Sí, lo del informe. Sí. Es importante reconocer que el Centro de Medidas Cautelares de Santiago... al final, en la audiencia de juicio, donde tenía que decidir con todos estos elementos que el hospital estaba mostrando a la madre, así casi como una persona que está dejando morir a su hijo, negligente, con todo, la querían mandar al servicio médico legal. Habían también informes de algunos psicólogos y algunos programas que eran, pero claro, la cuestionaban y la denostaban, incluso la denostaban. Finalmente el tribunal tomó en consideración un informe que hicieron unos psicólogos del DAM Santiago. Unos psicólogos de este organismo hicieron un informe muy completo en el cual
ellos incorporaron el enfoque de género que ningún otro informe había incorporado, que es fundamental porque el padre acá es una persona que está alejado de la familia, es una persona que tiene prohibición incluso de acercarse, y la madre es una persona que, a pesar de su poco oficio, capacitación técnica y todo, ella se lleva todo el peso de la crianza de este chico y se lleva el cuidado de un chico con esquizofrenia, que no es una cosa menor. Entonces, entre ser vendedor ambulante y cuidar al chico, tiene que deslomarse, como se dice, pero totalmente. Entonces, lo primero que hizo este informe fue hacer un enfoque de género. Es decir, ella es mujer, ella está cumpliendo un rol que no debiera cumplirlo sola, porque acá debiera estar el padre, la familia. Después aplicó un enfoque intercultural, poniendo de relevancia que ella es migrante. Entonces, que una persona migrante igual tiene ciertas limitaciones y ciertas opresiones, además, por ser migrante. Además, una persona que es vendedora ambulante, entonces una persona que tiene dificultades socioeconómicas severas, cuestión que del hospital se veía todo como un déficit. Esta señora es vendedora ambulante. Lo ocupaban en contra de ella. Lo ocupaban en contra en vez de decir, oye, pero estos son factores estructurales que tú tienes que considerar esta situación. Claro. Y después finalmente lo que concluía este informe en la parte como del apoyo psicológico al adolescente, que era algo muy profundo, es que ellos en el análisis que habían hecho llegaban a la conclusión de que en estos momentos el adolescente no estaba en condiciones de abordar un proceso psicoterapéutico. No estaba en condiciones de hablar de ciertas cosas de su infancia, cuestión que hemos hablado a veces nosotros, que de repente los psicólogos, no, pero es que cuéntame eso, de la niñez, pero cuéntame, no quiero hablar. Claro. Entonces, claro, este informe decía eso, que ellos recomendaban terminar el programa de reparación, ahora suspenderlo, y que solamente se hiciera el término en el hospital de día, que es una cosa que va a durar como un mes más, no creo más. Y que la madre fuera un programa de cuidadores y de apoyo parental, ¿ya? Entonces, claro, eso fue muy aliviador para esta familia y sobre todo para el chico, porque el chico está allá, pero está agotadísimo de que va donde un psicólogo, donde otro psicólogo, que el terapeuta, que el psiquiatra, Entonces, nosotros ahí en el tribunal, cuando ya se hizo esta propuesta y todo, le agradecimos al magistrado y a la consejera porque tuvieron una resolución muy favorable, amorosa, pertinente, situada. Entonces fue como algo bien bonito, bien así como conmovedor, digamos. Además la mamá del chico estaba muy emocionada también. Yo también. Los dos, porque había sido un proceso muy duro. Sí, muy violento, súper además. Súper desgastante. Sí, con la preocupación constante también. Sí, porque igual, o sea, si hubiera salido en la tele, pero si no hubiera llegado una persona a ayudarlo, o sea, había sido un texto, una terapia electroconvulsiva, sí. Entonces igual, yo he hecho que para ellos es súper significante igual el hecho de poder haber sido respaldado. Sí. Y habría sido bueno que se diera esa noticia por los mismos canales que se dio el hecho de que él que estaba luchando con el trastorno. Sí, porque muchas veces lo dejan al aire, pero en verdad atrás hay un camino súper bonito, súper de complicidad, empatía, lucha. Y qué bonito que el chico se haya sentido mejor y el hecho que como que cada paso igual que vivimos cerca de él fue súper grato. No era como, hola, ¿cómo estás? Y así como algo profundo, que no fuera así como muy de piel, sino que al revés, como que, guau, qué bonito, o sea, igual como que no, como compartí una sensación así como de encuentro, o sea, de sentirse acompañado. De amistad también, o sea, de que, pucha, vamos a volver a ser niños también y como que se da cuenta de que no está negado a seguir disfrutando de la vida. Sí. Porque igual, imagínate, uno pasa por ese episodio y dice, pucha, ya no voy a hacer nada en la vida. Entonces es bonito que nosotros le podamos dar aguante, que podamos estar con él de alguna u otra manera.
Bueno, acá igual surgen tareas, como tú dices, porque si bien difícilmente la prensa hegemónica, digamos que esto fue la tercera donde salió primera vez el fallo, es difícil que ellos ahora tomen la noticia porque a ellos les interesa como relevar otras cosas, pero nosotros podemos, una vez que ya el adolescente como que salga del sistema hospitalario, porque nosotros siempre hemos tenido el criterio de primero cuidarlo a él, antes Claro. que cuidar una idea o defender una causa. Para nosotros aquí la causa era él. Entonces, siempre hemos tenido ese cuidado de protegerlo. Entonces, queremos esperar que él salga del sistema hospitalario, que esté tranquilo, que esté estable y todo. Y ahí tenemos una tarea, pues tenemos que ver de qué manera vamos a relevar esto Sí. públicamente. Pues. O sea, habrá que hacer un reportaje, habrá que conseguirse una entrevista. Sí, o sea, pues si lo dieron Sí. a conocer en la tele, o sea, también hay que ponerlo de la misma manera, o sea, Sí. de que hay un reflejo de que hay una vulnerabilidad en los derechos de infantes muy grande. Sí, pues. Igual, Claro. o sea, sería bueno de repente, no sé, encontrarse a algún psiquiatra, a ver, vamos a entrevistar, a ver, ¿qué nos decís al No, respecto? incluso, por ejemplo, si se hicieron Ya, con si todo. se hicieron reportaje, hasta podrían entrevistar en el reportaje al defensor de la niñez, preguntarle por qué él estuvo en contra de la TEC, ¿te fijáis? Entrevistar al curador, Claro. al que estuvo a favor, al que estuvo en Sí. contra, porque ustedes tuvieron opiniones distintas, ver si a lo mejor la magistrada quiere dar su opinión, a lo mejor no, porque los jueces igual son reacios a dar Igual eso opiniones. sí, Pero yo creo que da para un reportaje. el tema legal quedó censurado ya dentro de la parte que estaba pública antes como al principio, o sigue Sí, público. Sí, se no, hizo privado. nosotros cuando entramos al caso pedimos la reserva, inmediatamente. al tiro. Al tiro, Vale. sí. Y después también en familia ya era reservado, en familia ya era reservado. Pero en la Corte de Apelaciones y Corte Suprema está abierto, está Claro. público. Sí, no, Ahora se selló completamente. ahora está cerrado completamente y como hemos tenido acá la precaución también, como él sigue siendo menor de edad, hay que tener cuidado con la confidencialidad de su antecedente y su nombre y eso, ¿no? Claro. Bueno, de alguna otra manera igual se puede hacer un poquito de justicia con su situación, po. Y sobre todo yo creo que no hay que dejar pasar que nada de esto hubiera sido posible si él no hubiera tenido la valentía que tuvo. Sí. Eso es lo primero, y yo creo que si él no se hubiera mantenido con esa valentía y con que de verdad yo creo que es un ejemplo gigante, lo que decís tú, un pequeño gigante. Un pequeño gigante, Pequeño ¿no? Nuestro La pequeño fuerza. gigante. No, la Pequeño fuerza. gigante. Sí, una tremenda Eso fuerza. fue lo primero. Sí. Y yo creo que eso también es lo que a todos nos llega un Sí. poco, ¿cachai? Conmueve. Claro, conmueve caleta. Sí, po, porque es un Así niño, que po. si llega a ver Sí. este video, Sí, mandamos no, a ver. un besito, Mucho beso, un abrazo, abrazo. y ya vamos a celebrar ya. Sí. Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía.